Pero para contestar la pregunta, digamos, porque yo sí entiendo, digamos, la lógica de la pregunta, de que si la desigualdad de clase, la desigualdad basada en un factor o criterio de clase representa un elemento que contribuye a generar conductas delictivas, personalmente creo que sí. Es decir, cuando hay personas, por ejemplo en Costa Rica, que acumulan muchísimo y otras que más bien sobreviven, pues eso es un factor fundamental para entender el tema de el delito o cómo está siendo abordado el delito, cómo está creciendo el delito y cómo está siendo abordado por el Estado. Sin embargo, eso también merece otra contextualización aparte. Yo creo en ese sentido que hay distintas expresiones de violencia. Una de ellas es la violencia directa y la violencia indirecta, es decir, hay dos expresiones de violencia que muchas veces no se tienen en cuenta a la hora de abordar esta materia. La violencia directa es la que aparece más en los medios de información, ¿verdad? Tiene que ver con los asesinatos en los barrios, entre jóvenes, el tema del crimen organizado, el narcotráfico, etc. Esa forma de violencia, esa forma de crimen es el que está mayormente posicionado por los medios de comunicación y por el Estado. Sin embargo, existe y es mucho más agravante en el sentido de que es la que genera más producción y reproducción de violencia, y es la que tiene que ver con la violencia política o la violencia institucional o la que se denomina violencia estructural. Cualquiera de estos nombres aplica para hablar de esta segunda expresión de violencia, que es la que no aparece, digamos, en el debate y que es fundamental a la hora de entender el delito, la que tiene que ver con violencia política, institucional o estructural. Este crimen, el del crimen estructural o violencia estructural, es más para mí, bueno, para algunos investigadores, es más perjudicial que el crimen directo. ¿Por qué, Eli? Porque este crimen afecta masivamente más que el primero. Lo que pasa es que aquí no aparecen claramente quiénes son los perpetradores de este crimen o de esta violencia estructural. Pero bueno, tiene que ver con políticas y políticos, tiene que ver con empresarios, tiene que ver también con legisladores, es decir, tiene que ver con cómo se está administrando hoy día los estados, no solamente en Costa Rica, sino en América Latina, ¿verdad? Y quienes están administrando los estados son una serie de personajes que tienen intereses muy fuertes, tanto en el sector público como en el sector privado, pero sobre todo en el sector privado. El gran problema de ello es que sus formas de gestión de Estado produce desigualdad y pobreza, ¿verdad? Cada decisión que toma un político, empresario, porque ahora digamos que podríamos decir que se desdibuja quién es un político, quién es un empresario, porque hoy los empresarios tienen en las cúpulas de la administración del Estado a empresarios, ¿verdad? Cada vez que estos tipos toman una decisión, esa decisión es como si estuvieran, no es como si estuvieran, afectan masivamente a miles y millones de personas. Entonces, recordemos que la mayor criminalidad, la más peligrosa, es la que origina el crimen estructural. Hoy, por ejemplo, finalmente ponerte el último caso, hoy el déficit que tiene el Estado es del 6% del Producto Interno Bruto. Pero bueno, la clase empresarial le debe al Estado el 8,6% del Producto Interno Bruto. O sea, si los empresarios pagaran los impuestos, no hubiera déficit fiscal, no hubiera que aplicar medidas como las que quiere aplicar el gobierno de todavía empobrecer más para tener más plata. Y si esta gente pagara lo que tiene que pagar, contribuyera lo que tuviera que contribuir, no hubiera, esto no se expresaría en mayor pobreza, en mayor desigualdad y por ende en mayor violencia. Bueno, esa sería para contestar la primera pregunta. La segunda pregunta, ¿de qué mecanismos y técnicas rehabilitadoras desde su área profesional experimentó que era funcionalidad al interés de jóvenes con cierta atracción en actos delictivos o desviados?
bueno, volvemos a la teoría de la conducta desviada. Vea usted que a los criminales y delincuentes de los que te hablé antes nadie los llama así. Nadie los llama desviados, criminales o maleantes. Pareciera que cuando un político comete algún crimen de los que yo te hablé o actos de corrupción, debería de cambiarse el nombre a esas palabras. No se les debería ni siquiera hablar de desviados, ni criminales, ni maleantes. Bueno, pero eso es parte de este modelo que privilegia a un sector y culpa sobre todo a los sectores pobres. Ese concepto de rehabilitación creo que no hay que utilizarlo. Para mí está asociado con la teoría del desviado, al loco, a la bruja, al criminal, al gay, al playo, a la lesbiana. Todos estos han sido desviados históricamente, ¿verdad? Han sido desviados que hay que buscar su, entre comillas, rehabilitación. Han sido, entre comillas, desviados que hay que buscar su rehabilitación. Y bueno, no existen mecanismos ni técnicas para contestar específicamente tu pregunta. No existen mecanismos ni técnicas bajo esta perspectiva para, digamos, elaborar una teoría que pueda disminuir los hechos delictivos. Los seres humanos no son robots, las cárceles no han funcionado, como tampoco los hospitales psiquiátricos, ni los centros de confinamiento, ni las escuelas de internamiento. Todo eso ha sido parte, digamos, de una lectura muy basada en la regulación, de los que nos hablaba Michel Foucault, ¿verdad? De la regulación y el control del ser humano para finalmente dominarlos. Creo yo que se debe mejorar la distribución de la riqueza, el acceso a los mecanismos de mayor distribución de la riqueza. Eso tiene que ampliarse, el acceso a la educación, el empleo, la salud. No es llenando las comunidades de policías para controlar a los, entre comillas, ¿verdad?, desviados. Esto me lleva a un tema que tiene que ver con esto otro, o sea, las políticas de mano dura han sido un fracaso en todo el planeta en torno a la seguridad, ¿verdad? Sobre todo en América Latina, que es la región más saqueada junto a África por la dominación y el despojo colonial hasta hoy, ¿verdad? Y sobre todo en los últimos años bajo este modelo neoliberal de organización del Estado y de la vida, ¿verdad? Muy orientado a ver al otro criminal, a ver al otro como desviado, a ver al otro como hay que rehabilitar, ¿verdad? Entonces creo que ahí hay que hacer una diferencia. Ciertamente ya existe violencia y crimen directo, ¿verdad? O sea, ya hay gente que está cometiendo delitos, todos los días comete delitos. Acaba de haber un intento de robo de un niño en el área de Escazú o por ese lado, digamos. Esto es particularmente grave y creo yo que esto se va a profundizar, desgraciadamente. Bajo este orden, digamos, de administración de la vida y del Estado, que tiene que ver con una totalidad economicista que mira al otro a partir del cálculo de lo que pueda brindarle al modelo económico, etcétera. Pero bueno, el crimen organizado y el narcotráfico ha tomado ciertamente las comunidades. Frente a eso hay que luchar de distintas formas, creo yo. Y no existe una, sino debe haber un conjunto de factores orientados a contribuir a disminuir, digamos, los factores de riesgo. Sin embargo, creo yo que bajo las políticas actuales, bajo estas formas de hacer política de los partidos actuales, de las personas que tenemos en la Asamblea Legislativa, que han llegado ahí, creo que lejos de contribuir a que la violencia y el crimen organizado disminuya, esto va a crecer. Los chicos y las chicas que están muriendo en los barrios, ¿verdad?, que están vinculados a temas del narcotráfico, eso también va a crecer. Y va a crecer porque hay entornos donde se han acumulado los procesos de desigualdad. Pero bueno, ¿qué cosas se podrían hacer? Digamos, bueno, para mí tiene que haber una inversión grande en infraestructura en los barrios, en las comunidades. Se debe mejorar en ese tema. Se deben de construir colegios públicos con mejores equipos interdisciplinarios, con infraestructura de punta, crear colegios públicos como que si fueran colegios privados, ¿verdad? Con esa infraestructura, con esa misma infraestructura, con piscinas, canchas de fútbol, deberían de haber colegios que se vuelvan espacios o entornos profundamente dinámicos más allá de
más allá de su función meramente academicista. Con las personas que ya fueron víctimas y que ya fueron víctimas o son victimarios, digamos, del sistema penal, que ya están indiciados o van a ser indiciadas, digamos. Bueno, deben fortalecerse los programas de acceso a educación y capacitación dentro del mismo sistema penal. Se debería meter cada vez menos gente a la cárcel y generar, digamos, espacios o entornos distintos de atención de la pena. Y creo yo que se debe generar fuentes de empleo adaptadas a la realidad de estas poblaciones. A mi juicio se debe seguir discutiendo la posibilidad de legalizar, por ejemplo, el consumo y la producción de drogas en el país, y que el Estado regule estas acciones y genere recursos de estas acciones. Bueno, ese debate creo que el país tiene que darlo. Quien quiera drogarse, como sucede ahora con los que quieren alcoholizarse, pues que lo hagan si son mayores de edad, etcétera, etcétera. Pero yo creo que el seguir generando políticas de represión alrededor del concepto de seguridad humana no ha funcionado ni aquí ni en ningún lugar del planeta, ¿verdad? Con respecto a la pregunta número 3, desde su conocimiento en el campo de la sociología, ¿qué instituciones y órganos sociales considera que pueden influir de manera positiva hacia estos grupos sociales? Bueno, yo más bien ahí, lejos de dar una respuesta, me haría varias preguntas. Primero, ¿cuáles grupos sociales estamos hablando? Estamos hablando de los grupos sociales que cometen o generan crímenes políticos y empresariales, de los que hablé, ¿verdad? De esta violencia institucional o estructural, o quienes producen violencia directa en la calle, ¿verdad? Es decir, ¿de qué actores, de cuáles de los dos? El gran problema es que parece que los únicos que producen delincuencia son los pobres. Entonces aquí hay una criminalidad de la pobreza. Pareciera que son los pobres y son las personas que viven en los barrios los únicos que están cometiendo los delitos, y eso no es verdad. Hay que comenzar a hacer otras preguntas, diría yo, que ¿dónde se origina la violencia? ¿Quiénes producen los crímenes masivamente que afectan a millones de personas? ¿Por qué los medios de comunicación, entre comillas comunicación, solo se enfocan en los crímenes que se generan en los barrios y que encubren a los criminales estructurales? Hay que revisar la forma de cómo los adultos están interrelacionando con los niños y los jóvenes. Hay padres muy violentos que empujan a los niños a las calles, por ejemplo. Entonces el Estado debe orientar y desarrollar un área de investigación sobre los modelos que han funcionado en otros países, creo yo, en materia penal, por ejemplo. Lo que pasa es que el gran problema de la delincuencia hoy debe verse de manera integral. ¿Por qué la gente está consumiendo drogas? Sería otra pregunta. ¿Cuáles son las relaciones existentes entre, por ejemplo, mayor incidencia de actos criminales y el mercado de las drogas? ¿Por qué la sociedad norteamericana, por qué Estados Unidos es la sociedad que mayor consume drogas en el planeta? Es el mayor, digamos, país demandante de drogas en el mundo, per cápita. ¿Por qué América Latina sigue siendo una región productora de drogas? ¿O por qué los jóvenes prefieren estos estados temporales de irrealidad? ¿Y qué hay detrás de esta sociedad que está generando consumidores de drogas? La pregunta número 4, a lo largo de su trayectoria como sociólogo, ¿percibió una efectiva influencia por órganos estatales en los jóvenes con mayor vulnerabilidad en las autoridades o oportunidades sociales? No hay ninguna política integral que aborde ese tema de violencia, ni la directa ni la indirecta en el país, ¿verdad? Han habido algunos esfuerzos, por ejemplo, de la fiscal general de atender los crímenes de impunidad que han cometido algunos políticos, ¿verdad? Pero bueno, eso está en proceso todavía, sobre todo cuando hablamos de violencia estructural. Estos criminales de cuello blanco que son los que producen crímenes masivamente. Sí, conozco uno que me pareció muy exitoso, creo que ya no existe, que es el del programa denominado Justicia Penal Restaurativa. El programa de Justicia Penal Restaurativa aborda a los chicos infractores, sobre todo de la ley penal juvenil, para que dependiendo de su delito, digamos, estos no vayan a la cárcel. Tuvo mucho éxito, conocí a una de las oficiales que trabajó muchísimo el tema,
pero sin embargo creo que este programa fue eliminado, no lo tengo muy claro. Entonces los chicos en lugar de ir a las cárceles se les daba que hicieran trabajo comunitario, que estudiaran y que buscaran un trabajo.